a veces la Biblia es muy mal interpretada. Jesús dijo que si tu hermano te hiere en la mejilla, le presentes también la otra. Pero está hablando de un momento de ofensa específico en el que no te defiendas porque él te va a defender. Pero tampoco nos está diciendo que vayamos por el siguiente golpe. Claro. Y hay gente que se confunde. Entonces me tengo que dejar y tengo que... No. También si es algo que te hace daño y es una persona que no modifica su conducta, perdónala, trabaja con ella si tienes que trabajar en áreas ministeriales o en el trabajo, también en lo secular. Pero no significa que tengas que ser su mejor amigo. Así es. Y que tengas que estar exponiéndote constantemente al maltrato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio Niña, Levántate. Hoy estamos en nuestro 4º episodio y estoy muy emocionada y nerviosa. ¿Por qué? Porque el día de hoy tengo un invitado muy especial. Así como la semana pasada ven que conocimos a la pastora Nayeli, pues el día de hoy está aquí el pastor Víctor Hola. Aguilar con nosotros, esposo de la pastora, por supuesto, pero además también mi mentor. Y pues una persona muy querida para mí porque me aguantan, me acompañan, me disipulan, me guían y pues yo lo admiro mucho pues porque usted tiene un conocimiento impresionante, su testimonio también es poderosísimo, entonces estoy bien contenta de que esté hoy aquí, que haya aceptado, que haya hecho un huequito en la agenda para venir a hablar a este espacio. Al contrario, gracias por la invitación y pues nada, o sea, es un gusto poder compartir aquí contigo la palabra de Dios. Así es. Y en cuanto a conocimiento, pues estamos en formación, no es que lo sepamos todo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, nos seguimos extendiendo hacia lo que está delante y buscando que cada día la palabra nos siga asombrando y seguir creciendo, seguir menguando nosotros para que Cristo sea el que crezca. Amén. En nuestra vida. Así es, Paz. Y fíjese que el tema de hoy es bien importante, por eso lo estuvimos pensando y lo peloteamos un rato, porque fíjese que yo la primera vez que escuché este término fue en el discipulado con usted, y me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando usted nos empezó a hablar en el discipulado, ya hace unos meses atrás, sobre los corazones ofendidos, ¿no? Y muchas veces pensamos que las ofensas o las heridas nos las pueden ocasionar personas, como decimos nosotros, ¿no? Del mundo, o que no están en Cristo. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones se dan dentro de la iglesia? Entonces, por eso es que, y usted lo platicó en el discipulado, en ese día me acuerdo que nos platicó un caso muy puntual de una persona que con un corazón ofendido, que usted ahorita nos va a explicar a qué se refiere, que termina alejándose de Cristo. O luego se dan casos que están cambiando de iglesia todo el tiempo. Entonces, por eso era tan importante hacer ese tema, porque creo que es algo que a todos nos puede pasar. Claro. ¿No? En cualquier momento podemos estar expuestos. A lo mejor también incluso a usted en algún momento le pasó. Sí, lo importante es entender que la ofensa no es algo que sucede solo en el ámbito cristiano. La ofensa es algo, de hecho, el mundo hoy, fuera de la iglesia, se mueve mucho en la ofensa. ¿Por qué? Porque existe un gran sentido, y es lo que ha permeado hoy en todos los medios de comunicación, y es el primero yo. Claro. Y en ese sentir de primero yo, hemos olvidado la necesidad de los demás. Vamos a ponerlo en un término llano y práctico. Tú, por ejemplo, vamos a hablar de una avenida famosa en la Ciudad de México, que sé que este podcast lo puede, y espero en Dios que llegue a mucha gente, sí, fuera de la Ciudad de México, fuera de la República Mexicana, ¿verdad? Pero en Ciudad de México hay una avenida muy importante, que es el Viaducto, en donde para tú poderte incorporar de carriles laterales a carriles centrales, no existe un semáforo. Simplemente hay un letrero que te da la pauta de 1 y 1, como cortesía, sí, ¿verdad? Pero parece que cuando tú vas a salir y pones tu direccional, pareciera que le estás avisando al que viene en la parte de atrás que te vas a meter, sí, y le estás dando la orden de que no te deje pasar, ¿no? Exacto. Pero en ese sentido es el egoísmo que se ha plantado en los corazones, y que cuando alguien no te deja pasar, hemos visto pleitos, ¿no? Sí, porque terribles. No te dejó pasar, o porque alguien no, porque a ti no te dejaron pasar, o porque el otro no te quiso dejar pasar. Así es. Y ofensa va a haber, ¿no? Y vivimos en un mundo ofendido. Sí.
que está acostumbrado a, me tengo que defender. Cierto. ¿No? Y la pregunta no sería si nos vamos a ofender o no. Más bien la pregunta sería ¿cuándo? Claro. Todos nos vamos a ofender en algún momento. En nuestra vida, en donde sea, en algún momento nos vamos a ofender. Nos vamos y vamos. Y vamos a Exacto, ofender, claro. exacto. Y habría que pensar cómo vamos a actuar frente a la ofensa. Wow, esa es la pregunta clave. Eso sería importante. ¿Cómo vamos a actuar frente a la ofensa? Ahora, habría que entender esto. ¿Cómo sé? Bien dijiste, ¿no? ¿Nos vamos a ofender? ¿O puede que estemos en el punto de ser los ofensores? Claro. Porque a veces, Ese en no ese nos sentido, gusta. claro, ¿no? Y en el sentido de ser, en lo que hablábamos al principio, de defendernos, podríamos estar cayendo en el punto de ser quienes ofenden. Claro. Porque el egoísmo es algo que se ha plantado ya. Entonces, ¿cómo sé? Esta también es una pregunta importante. ¿Cómo sé lo que es una ofensa, no? Yo quise hacer algunas anotaciones. Sí, pues. Y esto es importante. ¿Cómo sé si me están o estoy ofendiendo? ¿Y qué es, no? Ofender. Primero, la ofensa desafía nuestro código de conducta moral o social. Okay. ¿Cómo sé que estoy ofendiendo o me están ofendiendo? Porque desafía mi código de conducta moral y desafía mi código de conducta social, para empezar. Nos insulta o nos indigna y nos puede hacer tropezar. ¿Cómo es que nos hace tropezar la ofensa? Maximiza lo que hay en nuestro temperamento. Chin, destapa, deja al descubierto. Claro, sí, esa es una realidad. Claro. Porque voy a poner un caso práctico, algo que yo viví, sí. ¿no? En algún momento, en una plaza muy famosa aquí, yo fui con mis hijas que querían una bebida. Fui con ellas, pedimos la bebida. Había 3 jóvenes, no estoy hablando de gente adulta, 3 jóvenes, muy jóvenes, desocupados, no tenían gente. Y cuando yo voy a pagar las bebidas de mis hijas, uno de ellos me dice, no tengo cambio. Típico. Mi respuesta, pues cámbialo, ¿no? Claro. Y me dice, no, ve y cámbialo tú. Cuando ellos eran 3 y estaban desocupados. Eso a mí, ahora, me ofendió. Claro. Porque no es mi trabajo, eso es tuyo y a ti te pagan, ¿no? Y me dice, o si no, págame con tarjeta. Pero cambio no tengo. Dije, mira, no te quiero pagar con tarjeta. Claro. Quiero pagarte en efectivo. No tengo cambio. Si yo no tuviera a Cristo en el corazón, como me sentí ofendido, claro, pude haberles lanzado una ofensa fuerte, claro, ¿no? De hecho, se ve mucho en redes sociales. Por cosas así, lords y ladies, por todos lados se hacen de agresiones, violencia, una cosa impresionante. Y yo pude haber salido y haberme hecho famoso en internet. Lord Bebidas. Diciéndoles, ¡no! Hijo de la perversa y la rebelde, ¿no? Dame mis bebidas y cambia tú. Claro. Pero mi respuesta fue, ese es el tema, que en algún momento nos van a ofender. Sí. Porque eso desafió, esa respuesta para mí, como lo dije en un principio, desafió mi código de conducta moral. ¿Cuál es mi código de conducta moral? ¿Y en qué está basado mi código de conducta moral? Mi código de conducta moral está basado en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, que después Jesucristo resume en 2, ¿no? Que son, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa respuesta es, no tengo, y es más, no solo me dijeron no tengo, es, no lo vamos a ir a cambiar nosotros. Así es. Y si no lo puedes cambiar, no te vendemos. Sí, claro. Eso obviamente desafió mi código de conducta moral. Y eso pudo haber hecho que yo rompiera mi código de conducta moral, porque mi moralidad está centrada en la ley moral de Dios. Claro. No en la ley ritual, sí en la ley moral. Que hoy tengo a Cristo, que por gracia somos salvos, ¿no? Pero si yo no hubiera, si eso me hubiera llevado a romper mi código de conducta moral, porque la desafió, hubiera tenido una mala contestación. Pero por eso es importante esto. No es si nos vamos a ofender o no, sino cuándo y cómo vamos a actuar en la ofensa. Claro, porque esto es bien interesante lo que está diciendo, porque a veces tenemos la fantasía
de que eso no va a pasar en la iglesia. No, hombre, eso va a pasar. Hijo, quiero llegar a ese punto. Sí. Pero a lo que voy es, en mi código de conducta moral, mi respuesta fue basado en lo que Jesús enseña. En esos 2 mandamientos que resumen los 10 que están en Éxodo 20. Mi contestación no fue grosera, fue, mira, entiendo que no eres el propietario de este lugar. Porque si tú fueras el propietario, claro, ni de chiste dejarías ir una sola venta. una venta, así es. En este momento tú te moverías y conseguirías el cambio y me cobras lo que te estoy comprando. Así es. Pero, joven, porque así me dirigía él, ¿no? Ya tengo 42 años. Serán jóvenes, son adolescentes los que mayormente contratan. Sí. Joven, un día vas a tener tu propio negocio. Wow. Piensa cómo te gustaría que tus empleados trataran a tus clientes. Wow. Piensa si tú dejarías ir una sola venta, porque tu negocio vive de las ventas. Todo negocio vive de las ventas. Y ellos se quedaron asombrados, porque yo creo que ellos sí están acostumbrados al maltrato, ¿no? Claro. Y a la ofensa de la gente. Sí. Que nadie debería a lo mejor acostumbrarse hasta a estaba eso. buscando quién se enganchara con él. Claro. Y mis hijas se quedaron como que, y ya no vamos a comprar, ¿no? Tomando No me nota. quieren vender. Vamos por un helado. Ajá. Y nos fuimos a otro lado. Vamos a hablar término iglesia. Sí. ¿De qué manera se puede ofender una persona en la Oiga, iglesia? pero antes Ajá. de que vayamos ahí, nada más brevemente para quienes no lo conocen, Sí. ¿cómo hubiera respondido antes de Cristo? No, hombre. Yo creo que nos hubiéramos terminado peleando en la calle. Sí, de plano. Claro, sí. Sí, porque la verdad es que Cristo realmente transforma. Yo vengo de un contexto violento. Sí. Vengo Lo de que quería que viví contara. en una colonia, no sé si la conocen, ¿verdad? Pero como dijimos, sabemos y tenemos fe que esto va a llegar a muchísima gente. Amén. Pero yo vengo de una colonia que se conoce como el Peñón de los Baños, ahí muy cerca del aeropuerto de la Terminal 1. Y ahí o te aprendes a defender o te defiendes, Así no es. hay otra. Entonces yo estuve involucrado en cosas no muy buenas y aprendí a defenderme. Entonces no me da miedo, Claro. pero ya no puedo ser lo que era antes. Porque ahora no doy testimonio de quién soy yo, porque lo importante no es que me conozcan a mí, lo importante es que la gente conozca a Cristo. Yo no soy pastor en la iglesia solamente, porque cuando yo voy y compro algo, la gente no me dice, oiga, pastor, ¿cómo está? No saben que yo soy pastor. Claro. Y el pastorado no es un título noble, es un título de servicio. Wow. Y yo no tengo que ser alguien que sirve en la iglesia, tengo que ser alguien que sirve dentro y fuera de la iglesia. Así es. Y servir también es tratar bien a los demás. Así es. La regla de oro de Jesús es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y a lo mejor ellos estaban en una mala actitud. Pero yo pienso ahora, también yo trabajé muchos años en atención a clientes. Claro. Trabajé en una empresa de gas natural, imagínate. Y atendía quejas. No, bueno. A mí me llegaron a escupir en la cara. Wow. Me llegaron a escupir el escritorio. Me llegaron a tirar cachetadas. Me llegaron a esperar afuera de la oficina para golpearme. O sea, de acuerdo a su pasado, usted hubiera tenido No, justificado o sea, eso es importante. reaccionar mal. Delante de la ofensa. Jesús dijo algo sorprendente, que es poco entendible para muchas personas, porque en el mundo, en la cultura, es el que me la hizo me la tiene que Así pagar, es. ¿no? El mundo dice eso. La ley, es más, la ley de Dios decía, la ley de Dios decía, ojo por ojo y diente por diente. Era la restitución del daño que tú hacías, lo tenías que pagar. Así es. Eso decía la ley, pero ahora ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y en la gracia Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Díganos Y que es manso. La mansedumbre no es ser alguien tonto. Que así se piensa Es normalmente. ser alguien dejado. No. Mansedumbre es tener el poder. Fíjate primero, tener el derecho, porque te ofendieron. Claro. Tienes el derecho de regresar el golpe. Y tener el poder de regresar el golpe y aún así decidir no hacerlo. Wow. Jesús fue vituperiado, interrogado, expuesto, humillado, y él tenía verdadero poder bajo control. Porque incluso los discípulos hablaban con él para que se defendiera. Él dice, él los reta también, les dice, ¿qué no saben que si yo quisiera, pediría a mi Padre legiones de ángeles para que vinieran en mi defensa? O sea,
Él tenía el derecho de defenderse porque él no les había hecho nada malo. Así es. Y además tenía el poder para regresar el golpe y decidió no hacerlo. Así es. Y esa es la mansedumbre. Wow. Cuando no es que seamos tontos, es que eso significa también hacer tesoros en el cielo. Cuando uno decide actuar diferente es contracultura. Así es. Cuando uno decide actuar diferente a lo que los demás harían. Así es. Y así es. Wow. Ahora, quiero que sepan esto. Así es como se ganan corazones. Claro. Así es como la gente sabe que tú tienes algo diferente, tienes a alguien diferente que rige tu vida. Cuando no contestas como los demás lo Así harían. es. La palabra lo dice, una respuesta amable aplaca la ira. Así es. Cuando la gente ofende, ¿qué espera? Que la respuesta igual o Que peor. seas reaccionario, Así es. que reacciones, Sí. que eso que infundieron en ti salga, Sí. se exponga. Por eso decíamos también, la ofensa va a exponer quién eres. Sí. Porque si eres una persona que acostumbra a vivir con el corazón ofendido, Ay, Que que para además- allá vamos. además hay diferentes formas de cómo reacciona el corazón ofendido. No todos reaccionan igual. Así es. Porque no todos tenemos el mismo temperamento. Eso es muy importante. Entonces, si hablamos de iglesia, ¿cómo se puede ofender a una persona? Vamos a ese terreno, que es bien importante. ¿Cómo se puede ofender a una persona? Desde cosas muy sencillas, ¿sí? Ahora, quiero que sepan esto. No voy a hablar mal de la iglesia. Porque la iglesia es una institución que Dios creó y que es importante. Porque Así es. yo no puedo decir, vamos a poner un ejemplo muy vago, pero real, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, hablemos de alguien. ¿Quiénes están detrás de cámaras ahorita? ¿No? Si yo, por ejemplo, hablara aquí a los muchachos que están produciendo, ¿no? Fer y Jazz. Y yo le dijera, oye, Fer, me caes súper bien, Fer. Eres súper buena onda, pero no soporto a Jazz. ¿Fer podría tener una relación conmigo? No, ¿verdad? No Porque debería. él ama a Jazz. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces yo no puedo decir, Dios, yo te amo y quiero todo contigo, pero no quiero nada con tu iglesia. Mucha gente está así. Eso es un error. Porque la iglesia la instituyó Dios y Dios ama la iglesia. Ahora quiero que sepa esto. Si usted nunca ha ido a una iglesia y piensa que va a ir a una iglesia y se va a encontrar lo mejor de lo mejor, está en un error. Puros santos. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios. Allá vemos gente, personas con defectos, pero que no queremos quedarnos igual. Así es. Sin embargo, estamos en proceso de cambio. No estoy excusando ningún maltrato, porque tristemente sé que hay Sí. muchas iglesias, ¿no? Que sí se han dedicado a denostar a las personas, Así es. lejos de cumplir con lo que Cristo ha dicho, que nos ha llamado a servir, que los áreas ministeriales, que ministerial significa simple y llanamente áreas de servicio, como llámese pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, los 5 ministerios primarios, nos fueron puestos para que la gente los adore. Así es. Son lugares de servicio. Y tristemente hay iglesias, sí, no quiero entrar mucho en eso, pero en las que Vamos a hacer otro episodio de eso. lejos de servir a la gente, se han servido de la Así gente, es. pero no es ahí, Es ¿no? todo un tema, sí. Pero ¿cómo se puede ofender una persona en la iglesia? ¿no? Déjeme yo le cuento una anécdota, porque a mí me pasó Ok. apenas y fue con usted. Ah. Muchos se ofenden con Sí, es lo que le iba a decir. No, en una conversación de WhatsApp. Ujú. De repente nos habían citado a una hora, nadie llegó, fui la única que llegué, yo llegué con el café, nadie más llegó. Y en ese momento yo sentí en mi corazón, dije, me voy a ir de aquí. Nadie me valora. Ajá. Dije, ni siquiera tuvieron la molestia de avisarme. Y luego su esposa puso un comentario, La Paz, Ajá. y me cayó como hígado y yo, ay, no, pero y me acuerdo que estaba yo en mi coche, ya había yo subido mis cosas al coche y ya estaba yo por arrancar. Y de repente me quedo pensando y me acordé de la palabra que usted nos dio en el discipulado, los corazones ofendidos. Y dije, porque yo ya estaba lista para bloquear a todo mundo, cambiarme de iglesia, irme, o sea, fue en un minuto, un momento de algo que es mío además, porque mi corazón está ofendido. O sea, no es un daño que ustedes me hicieron, sino ya es previo. Y dije, qué peligroso es y qué riesgoso es, porque en un arranque así, la gente se va de Cristo. En lo menos, Así es. en lo menos. Pero si vamos a un tema más... Ahora, ¿cómo se puede ofender a una persona? Sí. Un mensaje. Es más, yo te puedo decir, hay gente... Mi cabeza es un mundo de muchas cosas. Para que ustedes lo sepan, ni mi esposa ni yo vivimos de la iglesia. Nosotros pastoreamos en Restaurando Naciones México.
estamos bajo el mando de los apóstoles Víctor y Mariana González, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros entendemos, ¿no? Y hemos visto, hay mucho que hacer, demasiado que hacer. Y una de las cosas directrices que nosotros tenemos de parte de ellos y de parte de Dios es no vivir de la iglesia. Ninguno de nosotros vive de la iglesia. Yo tengo mi trabajo, mi esposa tiene su trabajo. Tú tienes tu trabajo. Todos en la iglesia tienen su trabajo. Yo soy diseñador gráfico. Y mi cabeza es un mundo de muchas cosas. Y hay gente que se ha ofendido conmigo. No es por maleducado, sino a veces estoy pensando, estoy dirigiéndome en algo, enfocado en algo que tengo que hacer. Perdón. Y hay gente que se ha ofendido conmigo porque no lo saludé. Y esa es una forma en la que se puede ofender a alguien. Hay gente, trasciende. Y trasciende, sí. Pero eso es algo sencillo. Sí. Hay gente que se ha ofendido conmigo, hay gente que se ha ofendido con los otros pastores porque hemos hecho una exhortación. Y una exhortación bíblica, porque la Biblia llama a exhortar. ¿A qué se refiere con exhortar para los que son Cuando nuevos? nosotros hacemos un llamado de atención, si lo podemos decir así. Jamás es en público, es en privado. Oye, ven, porque como pastores nuestro trabajo no es ser dueños de la vida de las personas, pero sí es guiarlos a la conducta y al carácter de Cristo. Cuando nosotros vemos que algo está sucediendo, que es incorrecto, es, oye, ven, mira, no es mi opinión. Claro. La palabra de Dios dice esto. Y conforme a lo que dice la palabra de Dios, esto que estás haciendo es incorrecto, es discernir. Y hay gente que no quiere. No. Tú a mí no me puedes decir cómo. Y se ofenden y se van. Ahora, cuéntenos esto, porque a mí me impresiona mucho, siempre lo dice, que cuando el evangelio es cómodo. Si el evangelio es cómodo, no es evangelio. Porque el evangelio de Cristo es confrontante. El evangelio de Cristo nos reta así a ser mejores. El estándar del mundo, vamos a hablar algo muy sincero y práctico. Y eso ofende. El evangelio ofende. Sí. El evangelio es ofensivo. Ofendió a los de su tiempo. Claro. El evangelio de Cristo ofendió a los fariseos. Es más, tú puedes ver cómo Jesús habla con este hombre, con Nicodemo. Si mal no recuerdo el nombre, si es Nicodemo. Sí, es Nicodemo, un fariseo, que lo invita a su casa. Y empiezan a hablar de nacer de nuevo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro y no entiendes esto? O sea, Jesús le está diciendo, eres tú un maestro de la ley y no entiendes esto que te estoy hablando, que es más sencillo de lo que te imaginas, porque Jesús no le estaba diciendo, quiero que lo entiendas, quiero que lo experimentes. Pero Nicodemo, eso fue una ofensa. Claro. Era un maestro de la ley. Y Jesús le dijo, eres tú un maestro y no entiendes esto, el evangelio es ofensivo. ¡Guau! Eso está increíble. Si no, y ahora hablemos ofensivo, si pudiéramos decir en un buen sentido de la palabra, ¿no? Porque no es, Jesús no maltrataba a las personas, simplemente las llevaba a hacer una introspección en ellos mismos. Porque la palabra, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, parte el alma y el espíritu. Y eso significa discernir, separar, para que entiendas qué está bien y qué está mal. Oiga, Paz, ¿y por qué se ofende la gente? O sea, ¿es ego? ¿Es que tienen heridas previas? También. Entonces, ¿me preguntaste? Yo quiero saber, Paz, o sea, ¿se ofenden las personas ante una exhortación, ante un pequeño error como lo que decía de que de repente no lo saluda? O sea, que no lo hace con mala intención, pero la persona lo vive como no valgo. Es porque es lo que decía, ¿no? Que saca a flote lo que la persona trae. Sí, porque mira, la ofensa es una de las trampas más usadas por Satanás. Ahí quería que nos llevara. Quiero leerte algo que está en Génesis 4:2-7. Dice... Yo sé que muchos conocen esta historia, es más, aún gente que no está involucrada en el cristianismo ha oído hablar de Caín y de Abel. Claro. Claro que sí, o sea, claro que saben, ¿no? Fíjate lo que dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció que, esto es importante, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, es decir, se puso molesto. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, escuchen esto bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a explicar qué significa. ¿Qué pasó aquí? Después de esta historia, después de esta plática que Dios tiene con Caín, Caín permaneció en el corazón ofendido, y Caín asesinó a su hermano. El corazón ofendido es una trampa muy peligrosa. ¿Por qué? Esto quiero decirlo. Cuando no se trata con la ofensa se convierte en tropiezo. Wow. Y la ofensa se convierte en ira, en enojo. Y no es malo enojarse. La Biblia no dice que sea malo enojarse. Dios dijo, aírense, es decir, enójense, pero no pequen. Claro. ¿Qué pasa aquí? Uno podría decir, oye, qué mala onda es Dios. Si Caín también le trajo una ofrenda, pero la palabra clave, lo que sucedió aquí, escucha esto, dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Oye, los dos trajeron ofrenda. Sí. ¿Por qué Dios miró con agrado la de Abel y no miró con agrado la de Caín? Aquí está la clave, dice, y aconteció andando el tiempo. ¿Qué pasa? Caín era agricultor. Abel era pastor de ovejas, ¿sí? Ok, Caín pensó que era buena idea ir juntando, por eso dice, aconteció andando el tiempo, no dio lo que tenía de inmediato, lo juntó. Ya. ¿Qué pasa con el fruto de la tierra si lo juntas? No había refrigeradores. No llega en perfecto estado. Se echa a perder. Claro. Y él pensó que era buena idea entregarle algo a Dios que tenía acumulado de mucho tiempo, pero que ya estaba echado a perder. Wow, qué fuerte. Esto es importante. Sí. Las buenas intenciones no siempre son lo que Dios quiere. En la Biblia vamos a encontrar muchas personas con buenas intenciones. Es más, puede haber personas con buenas intenciones de corregir y enseñar a alguien más, Claro. pero no lo está haciendo de la manera correcta y Wow. pueden caer en el punto de la ofensa. Pero no es el caso con Dios. Y fuerte. Dios tiene una plática con Caín, no un pastor, no un profeta. Dios tiene una plática con Caín. Dice, Caín, ¿por qué te molestas? Si haces las cosas bien, no hay por qué enojarse. Pero ten en cuenta esto, Caín, que el pecado está a la puerta constantemente. Wow. Pero si tú lo identificas, tú te vas a poner por encima del pecado. Eso es lo que Dios le está diciendo. Cuando tú fíjate esto, si tú identificas que te estás ofendiendo, Eso es el punto. tú te vas a poner por encima de la ofensa. Si tú identificas que esto te está retando y que es algo que no te hace bien, te vas a poner por encima de. Wow. Cuando yo identifico que me estoy ofendiendo, reacciono de manera diferente. Usted, ahorita, ya actualmente. Todos. Todos. Ah. Si todos logramos esto, las cosas cambian de verdad. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, oiga, pastor, ¿se puede pasar para atrás? Si yo estoy aferrado Al lugar. al lugar, me voy a ofender. Claro. ¿Pero por qué? Si yo soy pastor, Hasta adelante. sienta a este hermano atrás, ¿no? Sí. Pero cuando yo identifico mi punto débil y que eso me ofende, yo puedo reaccionar, claro, porque un lugar no me hace lo que soy. Claro. Porque, primero, esto es bien importante y que lo guarden todos en sus corazones. Hablaban anteriormente de identidad. Estas son 3 que yo aprendí y me han regido y me han ayudado muchísimo. Ahora, porque tengo que decir esto, no era yo así antes. Yo sí me ofendía muy fácilmente. Sí. Porque había un problema conmigo en mi el interior. mundo. La gente Y era ofende. algo de raíz, por eso Sí. es importante que las personas se sienten. Jesús nos invita a autoexaminarnos. Dice, examínense a ustedes mismos si están aprobados o reprobados en la fe. Hay que examinarse uno mismo. Y cuando uno se examina, entonces puede accionar y reaccionar de manera diferente. Así es. ¿Qué pasa? Que cuando yo entiendo quién soy, primero, no soy un pastor, porque en la calle nadie me conoce como pastor. No anda con su Pero sí letrero. conocen que soy cristiano por mi testimonio, no por lo Claro. que digo. El evangelio no se trata de gastar saliva. Nosotros somos la Biblia de muchos que no conocen a Cristo. Así Y su es. primer Biblia somos nosotros. Wow. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Pero si yo entiendo que soy, primera, soy hijo de Dios.
Segunda, no tengo que demostrarle nada a nadie. Y tercera, no tengo que ganarme nada, porque Wow. Cristo ya lo hizo todo. Amén. Cuando yo entiendo estas tres, a mí me pueden decir, pastor, ¿se puede sentar hasta atrás? Y yo voy a decir, claro, Claro. no tengo ningún problema. Porque soy hijo de Dios. Y este lugar No lo define. no me da la identidad. Así es. Porque yo estoy buscando no el galardón de los hombres. Eso es muy importante en la ofensa. Oiga, Paz, y cuéntenos, o sea, porque usted, evidentemente, en la iglesia, pues se hace cargo de un grupo de personas, ¿no? Ujú. Somos los discípulos Ujú. de su red. ¿Qué consecuencias puede tener la ofensa no trabajada? Terrible, la amargura. Primero, enojo. Se convierte en ira. Una ofensa no trabajada se convierte en enojo. Vamos a hablar de otro. Este caso es terrible. Porque su ira se convirtió, su ofensa se convirtió en enojo al grado de matar a su propio hermano. Claro. Pero hay otro caso en la Biblia. Saúl y David. Saúl se ofendió porque cantaron una canción. Él era el rey. Sí. ¿Qué más necesitaba? Él era el Hay rey. más confirmación, claro. Él era el rey. No necesitaba que alguien le... Oye, tú eres el rey, ¿eh? Cuando una persona tiene el corazón ofendido, necesita afirmación constante de quién es. Así es. Tú lo vas a ver. Terrible, pero hay gente que, con tal de obtener un lugar, como tiene el corazón ofendido, ¿qué busca? Meterle el pie a otros. Claro. Crear murmuraciones. Eso es una de las consecuencias. Cuando alguien no trata con el corazón ofendido, normalmente, como está desocupado, busca murmurar de otros para ganar un lugar. Claro. Que no me quiten mi lugar. Esa. Pero vamos a hablar de Saúl y de David un poco. Cantan una canción, vienen de la guerra. Saúl sigue siendo el rey. David es un rey en formación. Pero desde el principio, desde el origen de Saúl, cuando Saúl es escogido como rey, él no tenía claro quién era, porque su corazón era un corazón ofendido. Le decía, ¿cómo a mí? Que yo soy de la familia más pequeña. Y cuando tú lees la descripción de Saúl, dice, alto por encima de los hombres de los demás, de hermoso parecer. ¿Quién no entendía eso? Porque su corazón era un corazón ofendido. Cuando vienen después en la guerra y vienen cantando, Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso él fue de, ¿cómo? Escándalo. Pues nada más falta que le den el trono. Y sí. Y eso a él, el corazón ofendido, te lleva a la ira, pero también te lleva a la amargura. Y la amargura, dice la Biblia, que es una raíz de amargura, no se queda estática. Crece, se multiplica y termina por amargar todo lo que le rodea. Wow. Pero me encanta esta historia de David y Saúl, porque Saúl ofendido, ya sin el Espíritu de Dios, llamaban a David para que él tocara el arpa. Y Saúl, ¿qué hacía? Le arrojaba lanzas. Le arrojaba lanzas al hombre que le ministraba. Súper importante, porque David ahora ya tenía el Espíritu Santo. Si leemos la Biblia, dice que cuando David tocaba, el espíritu maligno se apartaba de Saúl y Saúl estaba en paz. Claro. David le estaba ministrando el espíritu cuando él tocaba. Y este hombre agarraba y le entraba. Hay un meme que he visto por ahí en internet, ¿no? Que usan un audio del Señor de los Anillos. Ajá. Todos están en tu contra, ¿no? Sí. Así pensaba Saúl. Agarraba una lanza, la aventaba y ¿qué hacía David? Las esquivaba. Sí. Eso es porque la Biblia se lee históricamente, pero también se vive. Así es. La Biblia es práctica. Hebreos 4:12, lo repito, viva y eficaz. Aplica para todo tiempo. ¿Qué nos enseña eso? La ofensa es algo que se debe esquivar. Wow. Lo que hacía Saúl Qué increíble. es que le aventaba las lanzas, Y él no las regresaba, las él esquivaba. no las regresaba, él solamente las esquivaba. Y cada vez que él era llamado de nuevo, Qué fuerte. él regresaba. Sí. Él decía, no, ¿a qué voy? Me vas a volver a ofender. No. Porque él esquivaba la ofensa, es decir, Wow. él se ponía por encima de. Oiga, Paz, y una pregunta muy fuerte. ¿Y eso pasa en la iglesia? ¿Que nos Seguidísimo. lanzamos lanzas? Por supuesto. ¿Le han lanzado lanzas? Claro. Gente que me ha dicho de frente, pastor, no sabe cómo yo lo amo. No sabe, yo iría con, pastor, si usted, escucha esto, es fuerte. Si usted se fuera de la iglesia, yo me iría con usted.
Y después me entero que andan hablando mal de mí. Y no, es que el pastor Aguilar Es que muy estricto. es muy estricto. Lo único que ha hablado es Biblia. ¿Y sabes qué hago? Lo sigo saludando igual. Claro. Y lo sigo amando igual. Porque Jesús dijo, si ningún discípulo es mayor que su maestro, dijo Jesús. Hablando de él, yo no me estoy comparando con Jesús. Pero decía, si yo he sido expuesto al vituperio, ¿qué les espera a ustedes? Claro. Entonces cuando uno entiende eso, dice, yo no soy mayor que Jesús. ¿Por qué habría de ponerme en una posición mayor que la de Jesús? Ay, pero es bien difícil. ¿Cómo, o sea, si queremos empezar, yo por ejemplo que soy muy nueva, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a trabajar esta parte? Primero hay que, ¿Qué hay que hacer? Autoexaminarse. Esto es bien importante. Uno tiene que ser muy sincero consigo mismo y también sincero con Dios. Es muy malo justificarse. La justificación es terrible. Porque cuando uno se autojustifica, entonces Dios no puede trabajar en nuestra vida. Wow. Porque uno ya tiene la respuesta. Claro. Dios no trabaja con respuestas. Dios trabaja con preguntas. Eso es muy importante. A mí me encanta leer la Biblia porque siempre me hago preguntas sobre ella. Y eso me lleva a estudiarla más. Pero cuando yo me siento y le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué soy así? Entonces Él me puede dar una respuesta en su palabra. Claro. Y eso es bien importante. Cuando uno se autojustifica, mira Dios, es que yo soy así Por esto. porque cuando yo era chiquito, mi papá me golpeaba, era un alcohólico, y entonces yo por eso soy así. Dios no puede trabajar en mí. Porque ahora, Apocalipsis 3:20 dice algo súper fuerte. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él es Dios, es todopoderoso. Así es. Pero no entra sin permiso. Yo estoy a la puerta y llamo, es decir, toco. Sí. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero está diciendo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta voluntariamente. Si alguno oyere mi voz, está diciendo, oír no es nada más el sonido, es entender. Así es. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que yo tenga fe tengo que oír, pero el entendimiento me lo da la palabra de Dios. Wow. Entonces, él dice, si alguno oyere y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si yo no entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo, entonces no abro la puerta y Dios no puede trabajar ahí. Así es. Dios no trabaja en puertas cerradas. Wow. Y esto es súper importante. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice cenaré? ¿Por qué no dice y tomaremos el brunch? y tendremos un desayunito. No. Cenaré. Porque si nosotros nos regresamos un poco a la historia, y quiero que entiendan esto, sí va muy al punto, no crean que estoy divagando, por favor. Quiero sentar bien las bases de esto. Egipto simboliza todo aquello que nos mantiene esclavos. La amargura y la ofensa es esclavitud. Así es. No es libertad. Cuando uno está libre de amargura y de ofensa, es pleno. Así es. Te pueden mentar la mamá en el coche y no reaccionas. Así es. Pero cómo es chistoso que el mundo nos lo vende completamente opuesto. Claro. Tú eres libre, responde, defiéndete. Porque, voy a decir algo, ¿ok? Dígalo, paz. El mundo a los cristianos nos percibe como personas esclavas. Exacto. No pueden hacer fiestas, no pueden fumar, no pueden tomar, no pueden... No somos esclavos, somos libres. Pero quiero regresarme un poquito y después retomo esto. Egipto simboliza todo aquello que nos mantiene esclavos. Cuando Dios liberó a su pueblo Israel de Egipto, después de 435 años de esclavitud, les ordenó que celebraran la Pascua en la noche, es decir, una cena. Ahí hizo un primer pacto. Ese pacto es con la sangre. Una sangre de un cordero inocente que tenían que sacrificar y poner en los marcos de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte viniera, no entrara a su casa. Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto. Cuando el ángel veía el pacto, ¿qué hacía? Pasaba por alto. Por eso Jesús dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está diciendo, quiero celebrar Pascua contigo. Es decir, pasar por alto todo aquello que te esclaviza para hacerte libre.
Uno, para ser libre de la ofensa, y lo voy a decir, tiene que invocar el nombre de Dios. Wow. Sin Cristo, todo sería humanismo, antropocentrismo. Así es. Pero no hay algo real. Si realmente nosotros somos esclavos como la gente nos percibe, y esto que voy a decir es fuerte, ¿ok? Y sé que puede ganar ¿Enemistades? enemistades, pero vamos a esquivarlas. Si el alcoholismo es tan bueno, si el tabaquismo es tan bueno, si el libertinaje es tan bueno, ¿por qué siempre desemboca en muerte? Así es. ¿Por qué siempre desemboca en desintegración familiar? Es nada más sentido común. Así es. Si es tan bueno como nos lo venden, ¿por qué siempre desemboca en cuerpos físicos dañados en su salud? Así es. Voy a decir algo chistoso, ¿no? Si la caguama es familiar, ¿por qué destruye familias, no? Pero es importante esto. ¿Cómo trabajamos con la ofensa? Primero identificando y siendo sinceros. Ok. Me siento ofendido. Uf, eso está fuerte, sí. Es el primer paso. Me siento ofendido. Esto reta mi código de conducta moral. Me siento ofendido. ¿Me lastimó? ¿Y paso 2, me cambio de iglesia? No, ¿De para red? nada. No. Bueno, esto es importante también, ¿no? La iglesia no tiene que ser algo sectario. ¿A qué se refiere? A que no es como que, si me voy de esta iglesia soy un ser condenado para toda la vida. No. No, porque hay razones por las que alguien se puede mover de una iglesia. Claro, sí las hay. Y razones válidas. Así es. Pero también hay que analizar la razón. Si fue porque el pastor no te saludó, entonces tu corazón está ofendido. Si fue porque el hermano no te dio el lugar, tu corazón está ofendido. Por el Es más, ministerio que te no... pudo haber tratado mal un servidor. Claro. Un servidor. Claro, pudo haber tenido un mal día y no lo estoy justificando y te pudo Sí. haber tratado mal. Sí. Pero primero hay que analizarse uno mismo. Oye, vamos a ser sinceros. ¿Yo siempre trato bien a las personas? Ups. ¿Siempre las trato como me gustaría que me trataran a mí? Si yo parto de ese punto, entonces voy a ser más sensible y empático con los demás. Tal vez tuvo un mal día. Claro. ¿Sí? ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ya lo sé, ya hice conciencia, voy y como decimos luego en el discipulado, chismecito santo. Para nada. Con lo contrario. Lo más importante es perdonar. Ok. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Y si tu hermano te ofendiere 7 veces perdónale. Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Y eso no es una multiplicación, es una cifra total. Sí. 70 veces 7. Pon el número 7 70 veces. Claro. O sea, lo que estoy diciendo es, primero es perdonar. No porque le haga bien a la persona que te ofendió. Eso te hace bien a ti. Eso te libera a ti de la esclavitud. Claro. Muy importante. Ahora, esto también es... A veces la Biblia es muy mal interpretada. Jesús dijo que si tu hermano te hiere en la mejilla, le presentes también la otra. Pero está hablando de un momento de ofensa específico en el que no te defiendas porque él te va a defender. Pero tampoco nos está diciendo que vayamos por el siguiente golpe. Claro. Y hay gente que se confunde. Entonces me tengo que dejar y tengo que... No. También si es algo que te hace daño y es una persona que no modifica su conducta, perdónala, trabaja con ella si tienes que trabajar en áreas ministeriales o en el trabajo, también en lo secular. Pero no significa que tengas que ser su mejor amigo. Así es. Y que tengas que estar exponiéndote constantemente al maltrato. Oiga, Paz, y... Ay, también se nos está acabando el tiempo, ¿ve? También habla un montón. Sí. Qué bueno. Oiga, Paz, háblenos de este versículo. Yo no recuerdo cuál es el que habla de que el rostro del hombre se afila. Hierro con hierro se aguzan. Dice que... Eso es importante. No todas las personas están dispuestas a esto. Claro. O sea, yo puedo sentarme con personas y decirle, oye, mira, esto estuvo mal, no es correcto. Y hay personas que tienen un corazón receptivo porque ya están por encima de la ofensa. Y hay personas que no, que se van a ofender y te van a decir, ya no me digas nada, yo no quiero saber. Pero también es del otro lado. Claro. ¿Qué tanto recibo yo? Si la palabra dice que hierro con hierro se aguzan, es decir, se afilan, ¿qué tanto recibo yo? Claro. Porque es muy fácil siempre ver lo que no recibe la otra persona. Pero por eso decía, hay que autoexaminarse. ¿Qué tanto recibo yo? Así es. ¿Qué tan receptivo soy cuando una autoridad u otra persona quiere llamarme la atención y me quiere decir, oye, Víctor, esto está mal, esto es incorrecto?
A nadie le gusta que lo corrijan. Eso es la verdad. Claro. A nadie. Si nosotros leemos la Biblia, ¿qué tanto le gustaba a los discípulos que ser corregidos? Ellos incluso en la barca van a decir, ay, va molesto, va enojado Jesús, porque no traemos pan. O sea, sí, no les gustaba tampoco. Claro. Pero esto es importante. Aunque haya momentos de duda, aunque haya momentos de enojo, aunque haya momentos de ofensa, en cuanto a se trata de algo que es correcto, lo importante es permanecer. Wow. Porque Pedro se sintió ofendido. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me escandalizas, o sea. Sí, más fuerte. Y Pedro pudo haber dicho, oye. Qué ofensa. O sea, no te pases, ¿no? Sí. Pero él permaneció. Así es. Hasta el punto de convertirse en un apóstol del Señor, que con un discurso se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Wow. Así es. Entonces, la ofensa es algo con lo que se tiene que tratar dentro y fuera de la iglesia. Oiga, Paz, ¿y con qué mensaje le gustaría como ir cerrando el tema? Para alguien que esté ofendido, que esté considerando alejarse de Dios, o tantas personas que dicen, no, yo sí creo en Dios, pero no me congrego. ¿Qué mensaje les daría a esas personas que tienen una ofensa en su corazón, que los está alejando de Dios y está afectando su relación con Dios? Mira, por principio, la ofensa hace que rompamos el principio fundamental dado por Jesús, que es el amar. Si el segundo mandamiento, que es similar al primero que él dio, que es amen al prójimo como a sí mismos, la ofensa nos lleva a romper ese mandamiento. Lo segundo es, y muy importante, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En la Biblia existen alrededor de 316 mandamientos. Nadie los puede cumplir. No existe un ser en este mundo que pueda cumplir 316 mandamientos cabalmente. Si nosotros pusiéramos un espejo y viéramos nuestra figura cada vez que rompemos uno de esos mandamientos, que es diario, nuestra figura sería una figura deforme, completamente. Y es deforme a los ojos de Dios. Pero la buena noticia es que Dios no nos ve a nosotros. Ve a Jesucristo en nosotros. Amén. Una de las formas de tratar con un corazón ofendido es aprende a ver a Jesús en la persona que está a tu lado. Wow. Si tú aprendes a ver a Jesús, te aprendes a ver a ti mismo también. Y aprendes a ver cómo Dios nos ve, con ese amor tan especial. Wow. Con ese amor que, como lo decían, Dios no nos ama como somos, nos ama a pesar de lo que somos. Sí. Nadie va a un hospital y se sienta en una sala de espera y espera que el médico haga lo suyo pensando que va a salir igual enfermo. Es un error decir que la iglesia es como una sala de hospital que está llena de enfermos. No, porque todos vamos esperando tener un cambio. Si no, no sirve de nada que estemos ahí. Así es. Pongan sus ojos en Jesús, no en el hombre. Oiga, Paz, compártanos, a mí me encanta la definición que tiene de misericordia. Ok. La Biblia habla de justicia. Y por definición, justicia es dar a cada uno lo que se merece. La pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer es, ¿qué pasaría si Dios me diera hoy lo que yo me merezco? Porque dice en su palabra que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Los hombres enojados piensan que justicia es darle a alguien lo que se merece. Ese hombre se merece. A David se lo preguntaron. El profeta Natán vino con David y le dijo, mira David, había un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas. Y había otro que era pobre y tenía una sola. Y el hombre rico hizo banquete y le quitó su única ovejita. ¿Qué merece ese hombre? Y David dijo, la muerte. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Y eso es lo que deberíamos de pensar, porque nosotros somos prontos para juzgar a otros. Así es. Prontos para decir, y se merece lo, pero la misericordia es tratar a otros mejor de lo que yo pienso que se merecen. Wow. Porque así nos trata Dios, no con así justicia, es. Con misericordia. Así es. Ay, Paz, muchas gracias. No, ¿de qué? Wow, de verdad, creo que lo vamos a volver a invitar. Hay mucho de qué platicar. Muchas gracias, de verdad. Es un tema súper importante porque de verdad puede causar estragos muy profundos en el cuerpo de Cristo. Entonces, gracias, Paz. Aquí vamos a dejar también sus datos. ¿Hay algo que quiera agregar? Lo que decía, cerrar? No existe una iglesia perfecta. Eso. Hemos leído toda la Biblia. Hemos llegado hasta Apocalipsis. Y aún en las 7 iglesias había defectos. Así es. No hay una iglesia perfecta.
Y la iglesia no es un lugar, aunque está en un lugar, la iglesia somos nosotros. Entonces yo le diría, congréguese, busque una iglesia, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sume en lo que pueda sumar, sirva en lo que pueda servir, pero sobre todo aprenda a ver a Cristo en los que están ahí. Wow, gracias, Paz. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye.